Vamos a ver. Bueno, vamos empezando con la actividad. Gracias, Beatriz. Bien, es un enorme gusto encontrarnos aquí con los miembros del equipo PROPAN, y que son los presentadores, los panelistas, y por supuesto todos los que tengan interés en este tema, que nos preocupa mucho a todos y cada vez más. La doctora Cintia Martínez nos va a explicar todo lo que estamos tratando de hacer y también el interés del Ministerio de Salud en que se haga, pues es un tema cada día más relevante. Los miembros del panel son, bueno, primero la doctora Cintia Martínez, que es médica de familia, médica geriatra, referente en medicina familiar. Antes, no quiero olvidarme, todos son docentes de posgrado y grado del Instituto Universitario del Hospital Italiano y también de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Valeria Bellán es médica clínica, geriatra, trabaja en la evaluación geriátrica integral, o en nuestro sistema se llama EFA, Evaluación Funcional del Anciano. Es una herramienta, por ahí el nombre no es simpático, pero que es muy, muy útil. Perdón, Y Pablo, del adulto mayor, ya es el adulto mayor. cambió. Bueno, Claro, del adulto muy mayor. bien, muy bien. Bueno, claramente Marcelo, además de excelente comunicador y de paciencia infinita, es el director de la carrera de médico especialista en geriatría de la Universidad de Buenos Aires en la sede Hospital Italiano, y es jefe de la sección de geriatría en el servicio de clínica médica de nuestro hospital. El doctor Vialileu, además es médico de familia, co-coordinador, es el mentor de este dispositivo que tanto necesitamos de interacción con nuestros pacientes más allá del consultorio. Bien, ahora cada uno de los panelistas va a abordar uno de los temas clave y después vamos a dejar tiempo para interactuar y vamos a aprovechar mucho la interacción ya que no somos tantos. Así que adelante. Bueno, ¿bien? Bien, perfecto. ¿Me escuchan Sí. de todo? Bueno, muchas gracias a nuestras queridas acompañantes aquí en charla del día de hoy. Y gracias por la presentación, Pablo. Vamos a empezar. ¿Por qué surge un poco, ¿no? esta idea de esta charla a la comunidad? Bueno, esto surge a punto de partida de un programa que se está llevando a cabo en el hospital, que se llama PROPAM. PROPAM significa Programa de Optimización de Medicamentos para el Adulto Mayor. Es un programa muy interesante del que todos los que estamos aquí presentes formamos parte, y también surge desde un interés que tiene el hospital desde hace muchos años en tratar de mejorar, de optimizar justamente los medicamentos en el adulto mayor. ¿Ahí hay alguien? Ahí admití a alguien. La prescripción, ¿no? Este momento en el que los médicos indicamos a los adultos mayores, en este caso, los medicamentos. Como también comentó Pablo, el Ministerio de Salud se vio interesado por este programa y otorgó una beca para una ayuda económica para poder llevarlo a cabo, poder llevarlo adelante. Y básicamente busca tratar de mejorar esta prescripción de medicamentos a adultos mayores, tratar de mejorar el cuidado, cuidar mucho más a nuestros pacientes en este aspecto, e implica una formación continua para profesionales de la salud. Dentro de este programa hubo charlas en distintos servicios del hospital para poder justamente educar en relación a una prescripción adecuada de medicamentos en los adultos mayores. Hay cursos también que se generó en nuestro sistema del Hospital Italiano Virtual, que también tiene una certificación para los médicos. Y además, algo que es súper importante, como ven ahí, que este programa no podría llevarse adelante si no se cuenta con la participación de ustedes, que son los pacientes, las personas que se atienden en el Hospital Italiano, ¿sí? Entonces, son un punto clave y por eso estamos aquí, para charlar un poco con ustedes, porque necesitamos también que todos ustedes se hagan cargo también de su propio cuidado de su salud. Entonces, dentro de este programa se generó una herramienta útil, muy útil, que ustedes van a poder ir identificando pronto,
Básicamente se generó una ficha, una ficha, un mail que les va a llegar a cada uno de ustedes cuando tengan un turno con su médico de cabecera, y esto va a llegar si ustedes tienen algún tipo de medicamento, de pastilla, de fármaco, que pueda llegar a tener algún riesgo para su salud. Entonces, si alguno de esos fármacos, alguno de esos medicamentos está en su listado, van a recibir esta información. Para que ustedes estén al tanto, van a ver que hay algo de educación en relación a esta medicación para que ustedes puedan conversar en esa consulta con su médico de cabecera, ¿sí? Entonces, un poco esta idea de educar tanto a profesionales de la salud como a pacientes y a sus familias, ¿sí? Eso es un poco el objetivo que tiene este programa. Entonces, para comenzar, van a ver que nosotros vamos a hablar de forma cortita de 3 grupos de medicamentos, que seguramente ustedes los conocen, los han utilizado, los han escuchado o incluso los utilizan ahora. Entonces, el primer grupo es el que voy a hablar yo, que son los analgésicos, ¿sí? Entonces, analgésicos en el adulto mayor. Acá yo hice una pequeña listita, seguramente conocen varios de estos, son los más frecuentemente utilizados, los que están en la parte de arriba son los más comunes, son los famosos analgésicos comunes, la primera línea de analgésicos que tenemos. Van a ver que está el paracetamol, la aspirina, o ácido acetilsalicílico es el nombre médico, naproxeno, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, son los analgésicos más comunes que habrán utilizado o escuchado o utilizan actualmente. Después tenemos otros que tal vez los oyeron en algún lado, que son el meloxicam, piroxicam, celecoxib y heterocoxib. Todos estos, hay más, obviamente, pero puse los que más se escuchan en el día a día. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué implican estos analgésicos en el adulto mayor. Primero, ¿cuáles son los usos más frecuentes? Dolores. Más comúnmente tenemos dolores de cabeza, tenemos dolores musculares, principalmente los dolores lumbares, dolores cervicales, dorsales. Dolores articulares, ¿sí? Es muy común los dolores de rodillas, por artrosis muy frecuentemente. Dolores abdominales. Y después tenemos, ahí en la parte de abajo, a ver si se ve bien, los resfríos, ¿sí? No es el más común, lo más común son los dolores, pero también pueden utilizarse en momentos de resfríos, catarros, como se pueden usar para la fiebre o para algunos dolores que se asocian a ese momento de resfrío. Entonces, ¿de dónde surgen las indicaciones de estos analgésicos, no? Puede ser que el médico los indique, puede ser que los indique nuestro médico de cabecera, puede ser que lo indique un médico especialista que no sea el de cabecera, traumatólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, puede ser que se indique en el consultorio o puede ser que se indique, o sea, de forma programada, o que se indique en una guardia o en una internación, ¿sí? En distintos ámbitos se pueden dar. Que eso es muy importante que siempre lo tengan presente, porque a veces una cosa es que lo indique el médico de cabecera que nos conoce hace mucho tiempo y otra cosa es que lo indique un médico que nos ve en una demanda, en una guardia, en un domicilio, que tal vez no nos conoce tanto y no sabe la historia que uno tiene previamente, los antecedentes que cada uno trae. Farmacia, muchos de estos medicamentos los consiguen de forma de venta libre, entonces uno va a la farmacia y dice tengo dolor, no tienen mucha idea o no preguntan sobre los antecedentes de cada uno y te venden ibuprofeno, diclofenac, ketorolac o lo que fuera para este tipo de consul de dolores, por ejemplo, como hablábamos hace un ratito. Puede ser también que lo recomiendo, lo sugiera algún familiar, algún vecino, algún conocido que te diga, sí, yo también tuve, por ejemplo, dolor de rodilla y tomé esto y me sirvió. Y a veces uno no interroga mucho o no se pregunta demasiado qué puede tener esa medicación o qué efectos puede traernos y empezamos a tomarla. Y ahí puse la clásica publicidad que se ve en todos lados. También la televisión, ¿no? La televisión es re común que sugiera analgésicos de todo tipo, muchas veces con este nombre de plus, sí, que no sabemos muy bien qué tiene, qué plus, o dice, bueno, me quedo con, tiene tafirol nada más. Fíjense por ejemplo, de la publicidad dice tafirol plus, bueno, uno piensa tafirol, tiene paracetamol, ¿no? Y en este caso tiene diclofenac también. Entonces estas cosas que tal vez en una publicidad queda un poquito oculta y uno si no se pregunta demasiado, con estas cuestiones de mercado, captablas va, me suena de la publicidad y lo compra sin tener mucha más información. Esto es muy importante, efectos adversos, y esto va a estar un poquito resumido, pero para que tengan en cuenta, estos medicamentos, este grupo de analgésicos que les estoy contando, tienen varios efectos adversos. Tenemos problemas digestivos, muy importante, recuerden que los antiinflamatorios, los analgésicos de los que estamos hablando hoy, generan lesión de la mucosa del estómago, ¿sí? El aparato digestivo se va lesionando, se puede generar úlceras, eso a su vez puede generar sangrados, o sea, muy importante, habrán escuchado hablar esto de
me hace mal al estómago, o me cae mal al estómago, entonces recuérdenlo siempre, estos analgésicos pueden traer lesión de la mucosa del intestino y generar de a poquito úlceras o pequeños sangrados o sangrados masivos también. Problemas cardíacos. Siempre el clásico que vemos es el analgésico asociado a valores altos de presión, a hipertensión. Es muy común verlo en el consultorio, muy común verlo en la guardia, que nos encontramos con pacientes que empiezan a tener la presión alta y uno dice, pero ¿qué pasó? Si no, esto no era así antes. Bueno, ¿tomaste alguna medicación? Sí, estoy tomando hace 15 días un ketorolac por un dolor de espalda. Entonces tengan en cuenta que estos antiinflamatorios suben la presión arterial, ¿sí? Y otra cosa que también se puede asociar a en su consumo también prolongado, personas tal vez con cierta predisposición, infartos, ACV, insuficiencias cardíacas, o sea, tengan en cuenta que no es algo gratuito desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Problemas renales, ¿sí? Muy importante también los pacientes que tengan cierta predisposición, y no también, los que no también pueden ocurrir, que por tomar analgésicos empiece a deteriorarse la función del riñón. Puede ser algo progresivo si uno lo toma mucho tiempo, puede ser algo agudo también, lo que se llama fallas renales agudas. O sea que no es para que se horroricen y digan nunca voy a tomar un ibuprofeno, pero para que lo tengan en cuenta, que todos estos grupos de fármacos, perdón, esta listita de fármacos que fuimos mencionando al principio, son considerados inapropiados en el adulto mayor. ¿Qué significa? Significa que no es que están contraindicados, no es que no se pueden usar, sino que pueden tener riesgos en el adulto mayor. Adulto mayor consideramos en la medicina desde los 65 en adelante. Y a medida que más grandes nos vamos poniendo, mayor es el riesgo, porque tal vez nos vamos poniendo más vulnerables en ciertos aspectos. Entonces, recuerden que es algo inapropiado, que es algo que idealmente no debería tomarse de forma crónica, ¿sí? Acá quiero comentarles dos clásicos mitos en relación a estos analgésicos. Uno, que si lo tomamos por boca o de forma inyectable es distinto, ¿sí? Que no nos trae tal vez esos problemas digestivos que todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Esto es como justamente está bajo el título de mitos, es un mito, ¿sí? Cuando un analgésico se toma por boca o, por ejemplo, ante un dolor lumbar se indica por vía intramuscular, ¿sí? Se aplica tal vez en una guardia y dicen, no, bueno, indica un diclofenac intramuscular, porque yo tengo problemas digestivos. No. Los efectos adversos que generan estos analgésicos a nivel digestivo y de los otros tipos también ocurren, tanto si lo tomo por boca o si los se aplican de forma intramuscular. ¿Sí? Otro mito, que los famosos protectores gástricos, que en un ratito Marcelo va a hablar de ellos, habrán escuchado el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, que muchas veces se usan. Uno dice, bueno, como estoy tomando analgésico por unos días, entonces tomo el omeprazol y ya no tengo problemas digestivos, no se me lesiona la mucosa. Y esto también es un mito. No es que no genera ningún efecto de protección a nivel de la mucosa del estómago, sino que puede ocurrir que también se lesione. No es 100% seguro que por tomar uno de estos medicamentos protectores para el estómago, por eso lo pongo entre comillas, no voy a tener ninguna lesión de la mucosa, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿sí? Son mitos que muchas veces se escuchan, entonces uno dice, bueno, lo tomo con omeprazol y no tengo problema. Bueno, no es tan así. Entonces, ¿qué hacemos después de todo esto que les estoy diciendo? ¿Nos quedamos con el dolor? No, claramente no, ¿sí? Pero siempre tengamos que en cuenta que hay que buscar alternativas. Esto un poco, voy a evocar lo que les comenté al principio, esto de un poco hacerse cargo del cuidado de la salud cada uno de nosotros, y no solo que el médico sea el que indica tal o cual medicación. Siempre, siempre hablarlo con el médico, ¿sí? Idealmente con su médico de cabecera, porque si yo voy al médico de cabecera y a la vez por el dolor lumbar voy al traumatólogo y a la vez veo al kinesiólogo y a la vez veo al osteópata, bueno, cada uno va a tener sus opiniones, entonces siempre tratar de armar un plan con el médico de cabecera en relación al manejo de, en este caso, el dolor, que es el más común por el cual usamos analgésicos. Segundo, recordar que hay alternativas. Por ejemplo, yo esto que le estoy diciendo es una primera línea de analgésicos. Siempre el paracetamol es una medicación que no va a generar estos problemas digestivos, estos problemas renales que son los que venimos charlando. Puede elevar la presión, pero no tanto como el resto de los analgésicos que les comenté al principio. Entonces, eso en una primera escala. Después tenemos otro tipo de analgésicos, como por ejemplo los opioides, derivados de la morfina, pero de líneas más débiles, que también pueden usarse. Esto no significa que ustedes tienen que ir a comprar directamente, sino voy a nuevamente hablarlo con el médico, porque hay más opciones que estos analgésicos que pueden traerles efectos adversos y que son inapropiados. Siempre recordar que el ejercicio ayuda a los dolores.
es clave, ¿sí? Parece algo muy simple, pero el ejercicio siempre ayuda a mejorar los dolores de distintos tipos, además de tener beneficios múltiples a nivel anímico, a nivel social. Muy importante el tema del ejercicio. Buscar alternativas de actividades que nos gusten, ¿sí? Siempre también mejoran los dolores. Actividades, como ven ahí, sociales, actividades que mejoran nuestro estado de ánimo. Pensemos que los analgésicos son una pequeña patita para mejorar el dolor o los dolores, ¿sí? Siempre hay muchos factores que generan los dolores. No es solamente me tomo un analgésico y curo el problema, lo estamos paliando, lo estamos mejorando, pero siempre hay que buscar un manejo más multifactorial. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Atacar distintas áreas que son las que empeoran el dolor. Si a mí me duele la espalda y a la vez estoy triste porque me peleé con alguien, a la vez estoy en pandemia y no salgo y no hago ejercicio, estoy mucho tiempo adentro, eso va a empeorar los dolores. Ahora en contexto de pandemia vimos que los dolores empeoraron muchísimo. Entonces ahí viene un poco la importancia de cómo estas actividades sociales, físicas, culturales, todo eso mejoraba los dolores previamente y tal vez uno no se daba cuenta. Entonces, esta es la última diapositiva, a forma de recordatorio. Siempre que se use un analgésico, de los que venimos hablando, recuerden usarlo la menor cantidad de días posible. Si uno tiene un dolor agudo, por ejemplo una lumbalgia, trata de no usarlos más de 3-5 días, ¿sí? No más que eso idealmente. Y la menor dosis posible que nuestro médico nos indique, ¿sí? Siempre buscar el fármaco, hablándolo con su médico, el más seguro para cada uno en función de las enfermedades que uno tiene. Si no es lo mismo un paciente que tiene 65 años sanos que alguien que tiene 88 años y tiene antecedentes de infarto, de problemas renales, de úlceras gástricas, no es lo mismo, ¿sí? Por eso no utilizar fármacos así de forma arbitraria sin hablarlo con un médico de cabecera idealmente. Siempre, como dije recién, buscar alternativas útiles para manejo de dolores que no sea solo farmacológico, y vuelvo a recalcar, hablar siempre con los profesionales para sacarnos dudas, y recuerden esto que les comenté del programa, que cuando les llegue la información si tienen algún fármaco de la lista que puede ser inapropiado, leer eso que les llega para poder charlarlo y discutir con el médico de cabecera cuáles son mejores alternativas. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Mientras va preparando su presentación, la doctora Avellán realmente impresiona un poco, a mí me impresionó la parte de los efectos adversos, ¿no? Y bueno, yo no me presenté, yo soy médico farmacólogo, además de clínico, y trabajé 10 años desarrollando medicamentos en la industria farmacéutica. Lo que nosotros queremos hacer es usarlos bien, cuidar bien a nuestros pacientes. Cómo adecuarlos a las necesidades del paciente adulto mayor, especialmente cuando los órganos funcionan, pero si uno los agrede tienen menos posibilidad de defenderse. Bueno, es en parte el arte que nos convoca, cómo adecuarlo a los medicamentos. No son malos, necesitamos usarlos adecuadamente a la situación. Por eso, inapropiado, bueno, la traducción en español sería más potencialmente inadecuados, o bueno, no es fácil, pero la idea es ponerlo en su justo lugar. Muchas gracias. Y muy importante el concepto de Cintia, que siempre lo repasamos todos, intentamos repasarlos como comunidad, con el médico de cabecera, con el paciente, con las preferencias, conciliarlo, consensuarlo. El medicamento, si bien tiene más propaganda, es solo una parte del tratamiento. A veces uno no puede hacer otra cosa y es muy bueno y muy importante, pero siempre que pueda hacer otras cosas el tratamiento es más completo. Bueno, escuchamos entonces a la doctora Valeria Avellán. Adelante, Valeria. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar en esta charla. Yo voy a hablar de otro grupo de fármacos que son las benzodiazepinas. Ustedes dirán, ¿qué es este nombre tan extraño? Y ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos fármacos y ya nos van a ubicar. Estas benzodiazepinas son conocidas como las pastillas para dormir, como los tranquilizantes, como los ansiolíticos o la medicación para bajar el estrés. El tema es que no son tan inocuos como parecen, y estos medicamentos es porque actúan a nivel del cerebro y eso causa sedación y puede ser adictivo. Son normalmente indicados para problemas de dormir o para problemas de ansiedad. Acá en esta diapositiva puse algunos de los nombres comerciales más utilizados que les van a sonar conocidos, quizás lo utilizan alguna vez, algún familiar, algún conocido.
Hay otras marcas también, pero para que se vayan familiarizando con a qué medicaciones nos estamos refiriendo. ¿Y por qué nos planteamos esto de traer este grupo de fármacos acá? Porque cuando, digamos, cumplimos 60 o más años, solemos tener más de un problema de salud, ¿sí? Muchas veces tenemos hipertensión, hay diabetes, hay problemas de tiroides, problemas de colesterol alto, y entonces todas estas, digamos, distintas problemas que se presentan van requiriendo medicación. Y esta medicación entre sí va interactuando y nuestro organismo también, digamos, se va haciendo más sensible a los efectos adversos de estas medicaciones. Entonces nos preguntamos, ¿es apropiado su uso? Según la evidencia médica, en realidad son útiles, pero hay que tener en cuenta durante un periodo corto. ¿Y a qué llamamos un periodo corto? Estamos hablando entre 2 y 4 semanas. Después de eso, el organismo empieza con esto de la sensibilización, del acostumbramiento, y pueden presentarse los efectos secundarios. ¿Y qué efectos secundarios puede pasar con estos medicamentos? Es muy común que los pacientes que habitualmente lo toman para dormir refieran durante el día fatiga diurna, a veces pérdida de la memoria, algunos olvidos, que se sientan como embotados, como un poco confundidos, como que les cuesta, digamos, pensar. También produce trastornos en el equilibrio y eso hace que muchas veces esto provoque caídas y con estas caídas muchas veces van de la mano las fracturas y también incluso hay literatura que habla de que los pacientes que consumen más estos medicamentos tienen más accidentes vehiculares. Entonces, yo acá me planteé como unos ítems para decir, ¿es verdadero o es falso? ¿No? Tipo como así hizo Cintia con el tema de los mitos, yo puse estos enunciados a ver qué les parecía. Empezamos con el primero. ¿El tranquilizante que estoy usando en dosis bajas es seguro cuando se toma en periodos largos? La respuesta es falso, porque no se recomienda el tratamiento con estos medicamentos para lo que es el tratamiento del insomnio, de la ansiedad. Hay otros fármacos y hay otras alternativas que las vamos a ir, digamos, nombrando más adelante. Hay riesgos de esto de los problemas de memoria, de la fatiga, de las caídas. El segundo ítem habla, la dosis que estoy tomando no causó ningún efecto adverso. Y algunos de ustedes me pueden decir, yo tomo hace más de 5 o 10 años esta medicación y no siento nada de esto. Puede ser que en dosis bajas no hayan tenido nada de los síntomas que comenté antes, pero de todas formas va empeorando el rendimiento del cerebro y también va disminuyendo los reflejos. El tercer enunciado dice, sin esta medicación, ¿puedo dormir solo o manejar mi ansiedad? Y la respuesta sí, es que sí, es verdadera, ¿sí? Hay otras alternativas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, de las que algunas habló también Cintia, y tener en cuenta que esto produce mayor, digamos, dependencia física, estas medicaciones. Y el último ítem pregunta, ¿estos remedios son la mejor opción para mis síntomas? Y la verdad que también esta es falsa, porque no es la mejor opción. Quizás sí es efectiva a corto plazo, pero no digamos, a nivel de forma crónica. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo puedo mejorar el tema del sueño? Bueno, esto quizás hay que remontarnos a cuando uno enseñaba a sus hijos, a los nietos, digamos, a conciliar el sueño. Lo que creábamos eran hábitos, y esto es importante, establecer una rutina diaria, por más que quizás en esta etapa uno tiene mucho más tiempo y no tiene responsabilidades y no tiene horarios que cumplir, pero ayuda mucho en mantener un horario regular para despertarse, eso mejora nuestro reloj biológico, ¿sí? También es importante que las cenas no sean copiosas y que en esas cenas tratemos de evitar, por ejemplo, lo que es el café, el alcohol, el cigarrillo. ¿Por qué? Porque todas estas son medidas, digamos, que son excitatorias, al revés, no nos relajan. Otra cosa es tratar de ir a la habitación a dormir ya en el momento cuando uno tiene sueño, no por ejemplo decir, bueno, cené a las 9, a las 11 me voy
a la cama, me voy con el celular, me voy con la tablet, me voy a leer un libro. No, la idea es hacer todas estas actividades fuera en otra habitación y después ya cuando uno entra en sueño, ahí sí vamos a nuestra habitación, que tendría que, digamos, tener una temperatura confortable, agradable, no ser ruidosa, con baja luz. Y otra también de las cosas importantes es tratar de reducir las siestas o los descansos. Muchos dicen, yo no hago siesta, pero se queda dormido, no sé, 40 minutos, una hora en el sillón. Entonces eso es importante también porque la cantidad de horas que uno duerme a esta edad no son muchas, quizás en un principio eran 10 y 12 y ahora son 6 o 7, y entonces esto va a sacar efectividad a la hora de dormir. Hay más, digamos, hay más citas, pero no los quiero aburrir con esto. Y lo otro es, ¿qué hago con el tema de mi ansiedad, del nerviosismo? Bueno, yo había hablado que hay tratamientos, digamos, no farmacológicos, que son estos que pusimos acá. Por ejemplo, gimnasia de relajación, estiramientos, stretching, hacer yoga, tai chi. Esto, digamos, hacerlo 1, 2 veces a la semana. La verdad que cambia mucho todo el tema de bajar un cambio, ¿no? Como quien diría. Todo lo que es las actividades recreativas, sociales, actividades de grupo, siempre aportan, porque hay que tener en cuenta que tanto la ansiedad como el tema del sueño no obedece solo a una causa, o sea, la respuesta no la podemos hallar solo en una medicación, digamos, tiene varias causales. La otra posibilidad también para el tema de la ansiedad es consultar con algún terapeuta para reconocer situaciones estresantes, poder identificarlas y tratar de mejorarlas con otras herramientas. Y siempre está el tema de charlarlo con el médico de cabecera, el médico de confianza, para saber si está bien la medicación que estamos tomando, si necesito continuarlo o no, cómo puedo llegar a reducir la dosis. Algo que no les expliqué es que nunca interrumpir estas medicaciones que quizás hace años que las vienen consumiendo por este tema de la dependencia. Siempre hay, digamos, que se pueden reducir en forma, digamos, progresiva, lentamente, y esto a veces llega entre meses y años. Y es importante charlarlo con el médico. ¿Qué me va a pasar si yo quiero reducir o puedo reducir y qué otras alternativas hay? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Y esperamos las preguntas, obvio. Bueno, muchas gracias, Valeria. Ya esta misma noche voy a dejar el celular en otro lugar. La parte del tratamiento del yoga sonó muy convincente. Es más, hasta creería que lo aplicaste en vos misma, como lo decís. Hay algo de eso, no yoga, pero parecido. Bien, bien, bueno. Es como un médico que te diga que fumar es malo con el cigarrillo en la mano, que se diga antes, ¿no? Bueno, las preguntas van al final. Sepan que en Argentina usamos muchísimas benzodiazepinas, este grupo de pastillas para dormir, y organizaciones de pacientes en otros países. Hay un lugar, el que quiera ver en internet, que se llama benzo, con Z, con B larga y con Z.uk, y que lo puede ver en español. Es una organización de pacientes ingleses que habla del problema que esto genera y que muchas veces acá, sin mucho cuidado, los tomamos y después estamos en un problema. A veces los empezamos a prescribir a los 50 años, a los 40, por una crisis de ansiedad, por una separación, y después a los 80 tenemos problemas por pérdida del equilibrio. Así que bueno, muchas gracias, Valeria. Vamos a escuchar al doctor Marcelo Yapira y después el espacio de las preguntas. Algunas las recibimos antes, así que bueno, pueden escribirlas en el chat las preguntas, por favor. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias Pablo. Bueno, un gusto participar en este encuentro con todos ustedes. Bueno, la charla está dividida en dos partes. Uno de qué es esto de medicamentos adecuados o no. Ya estuvieron hablando las doctoras un poquito sobre este tema. A ver, vamos a pasar la diapositiva. Un poco que cerrar. Ahí está. Perfecto. Bueno, a ver. Esto de saber si un medicamento es adecuado o no es un gran desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes toman múltiples medicamentos. Cuando nosotros llamamos polifarmacia, hablamos de 5 o más. Realmente es muy costoso, es una realidad.
Los adultos mayores comparados con las personas más jóvenes, obviamente, las cuestiones vinculadas a cómo el organismo se comporta, los medicamentos se comportan en nuestro organismo es diferente. Hay reacciones adversas que probablemente sean mayores, y el hecho de continuar con una medicación cuando uno toma varios medicamentos y encima costosos es difícil. Así que es un gran desafío para nosotros y para ustedes como pacientes. Por eso en esto de la adecuación, nosotros no decimos si son malos o son buenos, sino si están bien indicados. Uno puede tomar varios medicamentos por tener diabetes, hipertensión y encima depresión, por así decirlo, pero es un arte el hecho de poder manejarlos de la mejor manera posible. Yo les quiero dar algunas recomendaciones que es importante a la hora que ustedes consultan con su médico de cabecera o con los especialistas, y quizás a modo de resumen, vamos a empezar por el resumen y después por las otras preguntas que uno debería hacerle al médico. En esto que como comentaba la doctora Cintia, es un trabajo conjunto entre el profesional y los pacientes. Obviamente uno va a venir con una planilla. ¿Qué nos gustaría a nosotros como médicos? Que ustedes vengan con una planilla donde esté el nombre de la medicación, que ustedes sepan para qué lo toman la medicación, desde cuándo comenzaron, quién se lo indicó, que ustedes puedan definir un poco o tener bien en claro la forma o el color de la medicación. A veces es difícil porque le cambian de nombre comercial y ahí es un lío bárbaro. Y qué dosis están tomando y alguna instrucción, aunque sea puntual, para esa medicación. Esto es importante a la hora de todos los días cuando uno toma la medicación, y que encima la familia esté sabiendo lo que ustedes están tomando. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Que es el momento de empoderar a los pacientes. Ustedes son partícipes activos en la decisión de la toma de la medicación. O sea, para nosotros quizás puede ser importante la medicación, pero si no ponemos en el buen sentido convencer a ustedes de cómo tomar la medicación, eso es un gran problema y probablemente no los tomen. Entonces acá es un trabajo conjunto, cada uno con su rol. Entonces, ¿qué nos gustaría a nosotros como médicos saber que ustedes entiendan estos conceptos? Bueno, y más cuando empezamos con una medicación nueva. Desde ya cómo se llama, por qué debo tomarlo. O sea, lo que vimos recién en la diapo anterior fue el resumen. Y ahora vamos a desgranar un poquitito. Si ustedes tienen lápiz y papel, igualmente estas charlas van a estar grabadas, para ir tomando notas, saber desde ya bien cómo se llama, por qué lo tomo, qué afección en definitiva tengo, cuántas veces al día debo tomarlo. Porque a veces dicen 4 veces al día, y es una pregunta, fíjense cómo dice acá, 4 veces al día, ¿que entonces a la noche también o a la noche no? Cosas que a veces pueden salir en las dudas. ¿Qué dosis debo tomar de esa medicación? ¿Si es con la comida o no? ¿Cuánto tiempo tardará en ser efectivo? Porque a veces uno piensa que todo es como una aspirina o un paracetamol, me duele el codo, lo tomo y a la hora no me duele más, pero no siempre es así. Por ejemplo, con algunos psicofármacos. Si me va a causar algunos problemas, ya sea como reacciones adversas o interacciones con alguna medicación. Si el medicamento que voy a recibir nuevo, puedo conducir un automóvil. O sea, muchos de ustedes probablemente manejen, y son cosas, como ustedes ven, de mucha importancia. ¿Cuándo debo dejar de tomar? O sea, yo empiezo hoy, ¿y cuándo lo tengo que dejar? Por ejemplo, las benzodiazepinas, esos medicamentos que habló la doctora Valeria. ¿Qué efectos secundarios puedo eventualmente llegar a tener? ¿Y qué debo hacer si tengo algún problema? ¿Me contacto con el médico? ¿Voy a la guardia? ¿Cómo me vinculo? ¿Con quién me vinculo si tengo algún inconveniente? Si tengo que comprarlo de nuevo. Ustedes fíjense que son un montón de preguntas. Y eso que yo hice un resumencito de algunas cuestiones que son recomendaciones que están en todos lados a nivel mundial, pero quizás es importante empezar a entender de esta situación que yo tengo que ser muy, como les decía, muy activo como paciente a la hora de empezar con una medicación nueva. Y la otra partecita de la charla, en estos minutitos que tenemos, a mí me tocó hablar sobre inhibidores de la bomba de protones, que en realidad son medicamentos protectores del tubo digestivo de alto, es decir, el estómago, por ejemplo. Acá entran el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol. Como ustedes verán, nosotros decimos
no los nombres comerciales, sino los nombres de las drogas, de los medicamentos en sí, que se utilizan mucho por el tema de las úlceras gastrointestinales, para tratar o para prevenirlas, o por reflujo. Y a veces no sabemos bien por qué, que algunas veces lo dieron porque tenía un poco de acidez, un poco de quemazón por aquí, y le dieron, y alguien se lo dio, pero nadie le dijo ni por cuánto tiempo, y uno lo sigue tomando. Son cosas que tenemos que charlar con nuestros médicos a la hora de la continuidad o no de la medicación, porque como bien se dijo hoy, todos estos medicamentos, como los medicamentos en general, estos como otros también, no son agua bendita, tienen potenciales efectos adversos. Entonces tenemos que saber bien si eso que en algún momento nos indicaron, tenemos que continuar con la toma o no. Entonces, como todos los medicamentos, o sea, si yo estoy tomando esto, tengo que saber si soy alérgico o no. O sea, ese es un punto que es clave. Siempre la palabra alergia la tengo que charlar con el médico. ¿Qué pasó si en algún momento me broté, me cayó mal? ¿Será alergia? ¿Será una reacción adversa? Porque ustedes no tienen que saber en detalle qué es alergia. Obviamente eso hay que charlarlo con el médico. Es importante saber qué problemas de salud eventualmente ustedes tuvieron, porque si, como dice acá, si tuvieron heces negras, de la materia fecal negra o con sangre, si tuvieron con sudoración, con mareos, con una sensación que iban a perder la conciencia o dolor de pecho, son signos que el médico debe estar atento a signos de cierta gravedad si no perdieron sangre o tuvieron algún problema con la toma de los antiinflamatorios. Como bien se dijo también el tema del riñón, siempre queremos proteger al riñón en los adultos mayores y también estos medicamentos en el uso crónico pueden afectar el riñón. Y si toman otros medicamentos, hay que decirle bien al médico todos los medicamentos que uno toma. Acá yo puse algunos nombres de algunos medicamentos como ser el clopidogrel, que a veces se utiliza por temas cardiovasculares, o la levotiroxina, quizás lo conozcan más, que a veces la toma conjunta. Uno toma levotiroxina a la mañana, que tiene que ser en ayuna, y tiene que tomar el inhibidor del omeprazol, que es el más conocido, vamos a decir ese nombre genérico, a la mañana, pero bueno, también se va a disminuir la absorción de la levotiroxina. Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Entonces, son cosas que el médico sabe y que va a intentar dar el omeprazol en otro horario. Puede ser en ayunas, pero en otro momento del día para que se absorba bien la levotiroxina. Entonces, cada vez que a ustedes le den un medicamento nuevo, chárlelo con el médico de cabecera. Porque los especialistas le van a dar algún medicamento o le van a sacar otro, pero el médico de cabecera es el capitán del barco y va a ordenar todo lo que están tomando ustedes y va a saber todo esto que estamos charlando, si lo tiene que tomar en forma conjunta, si lo tiene que alejar. Y ustedes, yo les pido por favor lápiz y papel a tomar bien nota de todo lo que el médico les diga. A ver, sin querer asustarlos, todos los medicamentos, como les decía, tienen potenciales efectos adversos. Y a veces si uno toma por mucho tiempo sin una indicación clara de estos medicamentos, aumentan, por ejemplo, la posibilidad de fracturas, aumenta el riesgo de osteoporosis, de disminuir el magnesio o la vitamina B12. Y eso le pueden traer después, a la larga, algunos síntomas, desde mareos, calambres, como pinchacitos en algunos lugares, y esto puede ser efectos adversos de la medicación. Si hay algo nosotros como especialistas de adultos mayores que podemos hacer es estar muy atentos a detectar si lo que les pasa a ustedes tiene que ver con la medicación, porque es algo que se puede modificar y nosotros lo podemos hacer. Entonces, estos medicamentos, como les decía, hay que tomarlo antes de la comida, hay que tragarlo todo, hay que tratar si vienen en tabletas no masticarlas ni triturarlas, si vienen en cápsulas también, ahí sí se puede esparcir el contenido en una compota de manzana si el paciente no lo puede tragar, si alguno no lo puede tragar porque es grande, eso se puede hacer también. Entonces, son todas cosas que como les decía, hay que charlarlos con el médico. Entonces, como comentarios finales, ya para ir terminando, pensar primero si el medicamento sigue estando indicado para mi afección. Algunos de ustedes pensarán primero, bueno, a ver si tiene algún efecto adverso o no, pero lo primero que yo pienso como médico es si está indicado. Y quizás lo que estuvo indicado en alguna oportunidad, quizás ahora no tanto.
Esto de la planilla de medicamentos resume las preguntas realizadas al médico. Esa planilla ahí pongo las conclusiones finales de mi charla con el médico y llevarlas por todos lados y que mi familia también lo conozca. Y el empoderamiento del paciente es clave para lo que estamos charlando y me pareció muy lindo este dibujo donde dice, bueno, los pacientes saben más de sus enfermedades que yo, debo conseguir un módem más rápido a mayor velocidad de internet que ellos. O sea, esto es clave. Es del trabajo conjunto, que ustedes se metieron hoy acá, tuvimos algunas dificultades, pero estuvieron ahí al pie del cañón. Yo los felicito, sigamos adelante, todo lo que tiene que ver con esto de lo informático es genial y recién estamos todos empezando en esta vía que va a ir para mucho más. Así que muchísimas gracias y espero verlos también en otra oportunidad. Seguimos aprendiendo juntos. Impresionante la recorrida por toda la currícula de formación del especialista en geriatría que hizo el doctor Shapira, porque prácticamente abarcó todos los temas con una simpleza y sencillez, bueno, de los que saben, sin duda. Un concepto muy importante de los tantos que abarcó, solo voy a remarcar 3 porque es una invitación casi irresistible, después pasamos a las preguntas. Ese de la cascada de la prescripción, me duele algo, tengo un problema, tomo un medicamento, voy a un médico que no me conoce, me da otro medicamento para resolverme eso, y eso me genera, por ejemplo, un paciente que lo usamos para entrenamientos de información del paciente, entrenamientos para aprender cómo indicar mejor por dolores musculares, se había dado una inyección con diclofenac, y venía porque estaba decaído y con presión alta, y uno le podría haber dado otros medicamentos, y el problema es que le afectó el riñón, y lo que tenía era uremia. Entonces, ahí el trabajo conjunto es fundamental. Y otro de los conceptos que es la entrada a todo esto, que trabajamos mucho, y aquí hay gente que es del hospital italiano, pero es abierto a la comunidad, también gente que no es del hospital italiano, es esa hoja que tanto menciona el doctor Shapira, que es la llave de entrada a empezar a ordenar un poco este tema y manejarlo más racionalmente, con más cuidado, como todas las cosas importantes. Es como el documento, tener actualizada la lista de medicamentos, puede ser en papel, puede ser pegando las cajitas, que la conozca algún familiar, que alguien nos ayude a revisarla, y agiliza muchísimo la consulta cuando vamos a nuestro médico de cabecera, llevar la lista y así aprovechamos a hacer las preguntas de lo que realmente necesitamos y no gastamos tiempo dudando de qué tomamos y por qué y para qué y hasta cuándo tomar. El cuerpo no siempre necesita lo mismo y el conocimiento cambia, ¿no? A veces decíamos, antes nos enseñaron a decir, esto lo tiene que tomar de por vida, esto es muy importante, no lo deje de tomar que le va a hacer mal. Y a lo mejor a esta altura de la vida le hace mal o cambió la idea. En nuestro hospital revisamos todo lo que se tomó en el año 2017, 60.000 pacientes adultos mayores. Y se toma mucha más aspirina de la que sería esperable. Antes se creía que era bueno para todo la aspirina. Después se fue viendo que solamente en el que tuvo infarto y en algunos pacientes seleccionados es bueno la aspirina. Por eso es importante actualizarlo, volverlo a hablar con el médico de cabecera y también para los que son del hospital. Ahora tienen la posibilidad, siguiendo esta idea del empoderamiento, de agregar medicamentos que están tomando a su lista de medicamentos y que los acepte el médico de cabecera y también así se entera el médico de cabecera. Y después de esto que comentó la doctora Martínez, que van a recibir información sobre los grupos a revisar que potencialmente podrían tener más riesgo, después de eso, informática, además, va a generar otra herramienta para ayudar a revisar qué es lo que está indicado o autorizado de retiro y qué es lo que están tomando. Y es muy importante siempre compartirlo con un cuidador, un familiar, un amigo, porque siempre surgen dudas y en la consulta cuando revisamos siempre surgen dudas y esto es normal y es bueno que así sea. Así que ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas. No sé, Marcelo, si querés comentar o Cintia o Valeria sobre las preguntas que enviaron, si no yo ya empiezo a comentarlas. Adelante, Marcelo. No, pregunta, a ver, si querés leerla las preguntas, yo no las veo acá bien. Si querés comentar las preguntas y las vamos respondiendo, dale. Perfecto. Aquí hay una pregunta muy importante
muy interesante que tiene que ver un poco con el ejemplo que dabas del omeprazol respecto del horario de tomar un medicamento. Interpreto que muchas veces uno le comenta a un vecino o un amigo que se lo indicaron a otra hora o lo lee en el prospecto, ¿qué debe hacer uno cuando le indicaron un medicamento en un horario que a uno le llama la atención? La pregunta puntual es de atenolol a la noche. Si está bien tomarlo a la noche. A ver, quizás el punto está puesto acá. A ver, el atenolol en general, a ver, siempre uno se pregunta si está bien o está mal indicado primero. O sea, en general el atenolol uno debería tomarlo, si no se pone muy estricto, 2 veces por día. Porque si lo toma una sola vez, como que no le alcanza para las 24 horas. Quizás yo voy un poco más, cuando éramos más jóvenes, todos hace mucho tiempo, utilizábamos muchísimo el atenolol porque habían salido muchos trabajos muy interesantes en cuanto al manejo de la hipertensión arterial con el atenolol. En el transcurso del tiempo y todo eso, cada vez más los medicamentos van modificándose. Esto es muy dinámico. Quizás fue la indicación más restrictiva a cuestiones vinculadas con el corazón en sí, con la parte coronaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces quedaron pacientes tomando atenolol de aquella época que lo tomaron toda su vida y que ya ahora son más grandes y pueden tener un eventual efecto adverso en cuanto a la frecuencia cardíaca, que le baje o lo que sea. En general, el atenolol hay que, como les decía, siendo puntual a la pregunta, hay que tomarlo cada 12 horas. A veces son dosis muy bajitas que la que toma uno y es más difícil. Pero en realidad habría que partir la dosis y tomar alguna a la mañana y una a la tarde o a la noche. Bueno, habría que ver en el momento que le sea de mayor comodidad, pero sí quizás sería bueno también hablar con su médico si esa indicación, que quizás se la dieron hace mucho tiempo, todavía persiste esa misma indicación o no, o habría que rever la continuidad de la medicación. Sí, cuando vi esta pregunta, ¿no? Pensé, bueno, somos todos únicos, irrepetibles, y uno comienza por el estándar. Entonces hace ese recorrido del pensamiento por el que nos conduciste, y después, de buena práctica, cuando hay algo que es fuera de lo estándar, nos preguntamos eso, ¿por qué? Y ahí el empoderamiento del paciente. Es muy importante que sepa por qué se lo dieron, cuándo se lo dieron. Por ejemplo, si el paciente toma amlodipina, otro medicamento que baja la presión por alguna razón a la mañana, y le dejaron atenolol con el que ya venía y le servía a la noche en vez de 2 dosis, una. Bueno, somos todos únicos, cada momento es diferente al otro, y siempre en el consultorio revisamos los por qué, sobre todo cuando algo es diferente del estándar, del prospecto, porque puede ser que esté mal y haya que corregirlo, pero también puede ser que haya una razón atrás, y eso solo lo saben ustedes, y sin ustedes participando activamente de los tratamientos, de las consultas, del conocimiento de ustedes mismos, que son los principales especialistas, poco podemos hacer. Totalmente. Otra de las preguntas también sumamente interesante, es si hay medicamentos absolutamente prohibidos en pacientes frágiles y no frágiles. Yo la pensé bastante tiempo, así que no quiero hacer trampa. Así que voy dibujando un poco mientras me acompañan los demás panelistas, dibujando un poco las ideas respecto de esto, ¿no? Primero, cuando hay un estándar y nuestro trabajo es adaptar, bueno, es difícil usar absolutos, ¿no? Tome esto para siempre, si no lo toma se va a morir, si lo toma se va a salvar. Es todo muy dinámico, el conocimiento, nuestro organismo. Yo tuve una paciente que tuvo diarrea y siguió tomando el antihipertensivo porque era muy cumplidora y casi se choca. Entonces, el empoderamiento del paciente es irreemplazable, del paciente, del cuidador, de la familia, pero bueno, puede ser una automedicación o desprescripción, pero supervisada, ¿no? Lo que trabaja siempre también este equipo en ese eje. Entonces, creo en general, y acá me van a corregir los panelistas, que sea claramente bueno o malo en frágiles, y bueno, podríamos decir, si empezamos a las dosis del adulto robusto en un frágil, probablemente esté mal.
pero no siempre. O sea, si le damos la dosis plena de un paciente robusto a un paciente frágil, debemos explicar por qué. No es la situación usual. Pero es una pregunta realmente muy profunda y creo que da para aprender muchas cosas. Así que les pido ayuda a los panelistas. Creo que un poco por la línea esta de revisar permanentemente la medicación. Nosotros vemos muchas veces cómo los adultos mayores pasan de ser, como dice Pablo, robustos y estar en muy buenas condiciones a de a poquito volverse frágiles por distintas enfermedades que pueden ir apareciendo. Y a veces consideramos, al no revisar esa medicación y no ver qué objetivos uno se pone con esa medicación, o sea, ¿para qué usamos esta medicación? Eso lo tenemos que preguntar todo el tiempo los médicos, porque si seguimos pensando en ese paciente que era robusto en algún momento o que tal vez tenía 75 años y ciertas condiciones y ahora pasaron 10, 20 años y en el medio pasaron un montón de cuestiones en la vida de esa persona y seguimos pensando que la medicación sigue siendo la misma, no la preguntamos o, sí, no sé, cada 5 o 6 años revisamos la medicación y tal vez del otro lado los pacientes o sus familiares no nos preguntan, ahí es cuando empiezan a aparecer errores o efectos adversos que decimos, ¿y esto por qué pasó? Y porque seguíamos dándole lo mismo con un objetivo completamente distinto al que teníamos inicialmente. Entonces, refuerzo un poco esta idea de revisar permanentemente con el médico de cabecera nuestro listado de medicaciones, porque ahí es cuando empiezan a veces a haber inconvenientes. Es difícil decir, como comenta Pablo, qué cosas sí y qué cosas no, porque vienen a la cabeza un montón de vistas. A veces un paciente frágil, bueno, ¿qué no? Esto de la benzodiazepina, tal vez, no sé, medicación antidepresiva. Bueno, vienen un montón de fármacos que pueden ser inapropiados, pero creo que hay que un poco enfocarse mucho en esto de que no todos los pacientes son iguales, de que no solo entre personas, sino la misma persona puede ir modificando o atravesando distintas cosas en el transcurso de su vida o de su vejez también. Entonces, siempre los médicos tenemos que tratar de adaptarnos un poco a la persona que tenemos enfrente y con todo ese contexto en el que viene, está inserto y con todas las cosas que van pasando con el correr de los años. La No sé si pregunta es Valeria genial. o Sí, la Marcelo. pregunta es genial, pero dale Valeria, si querés hacer algún comentario, dale. No, yo me quedé pensando que estamos en una charla para pacientes y a ellos le quedaba realmente claro que era un paciente robusto y que era un paciente frágil, ¿no? Como para entender esto también. O sea, más allá de la edad cronológica de cada persona, uno tiene 74, 80, 85, esas tres personas pueden ser totalmente diferentes entre sí. Quizás la de 85 es una persona autónoma que trabaja, que conduce, que está súper activo, tipo como una persona de 40 años, y quizás otro que tiene 74 años tuvo algún evento que lo dejó secuelado, que quizás no puede, digamos, movilizarse por sus propios medios o hablar. Entonces, eso es lo que habla de lo que es la diferencia entre los pacientes, digamos, adultos mayores, la variabilidad que tiene. Y a esto nos referimos con lo que es robusto, que es el paciente muy parecido a una edad media y casi, digamos, autónomo y, digamos, casi autosuficiente, a un paciente frágil que cada vez se acerca más a una discapacidad, ¿sí? O sea, yo quería, digamos, aclarar ese término para el público. Y después me parece excelente lo que dijo Cintia. Un paciente está atravesando hoy una etapa de su vida que está, digamos, robusto, prácticamente sano, y quizás en 2 años sufre determinados eventos y estamos hablando de otro estatus, y eso también hace que nosotros modifiquemos los objetivos de las medicaciones y los tratamientos que vamos sugiriendo. Quizás un concepto que me parece que es importante con esta pregunta que como les decía, es genial esa pregunta. Quizás cuando hablamos de medicamento adecuado o no, o potencialmente inadecuado, siempre quiero resaltar la palabra potencial. Porque no es que hay alguno que si le damos a alguien una medicación nos van a cortar la mano, eso no existe, porque hay algunas circunstancias que tenemos que dar medicamentos que quizás no nos queda otra y lo tenemos que dar. Obviamente eso en general nosotros lo sabemos y lo utilizamos por un tiempo relativamente corto. Pero
cuando vos comentaste la pregunta, Pablo, primero que pensé si era un ingeniero el que estaba ahí, ¿verdad? Porque hay veces que es difícil. Nosotros hablamos y a veces sí, y a veces no, y que esto y que lo. Entonces, al que tiene, el que es un ingeniero y que todo, que 1 más 1 es 2, para nosotros no es tan así la cuestión. Entonces, el hecho de poder hablar con confianza con el médico, de sentirse a gusto en la, de que a gusto con la respuesta nuestra también, y si a ustedes no les queda claro lo que nosotros le estamos respondiendo, volver a preguntar de nuevo y que nosotros tenemos que volver a contestar hasta que se entienda la cuestión, porque o si no, la gente no adhiere a la medicación, antes tenés duda y lo que sea, y no lo tomás. Entonces es importante esta confianza con el médico que está indicando la medicación. Si no queda claro, si a uno no le queda claro en un especialista que le dio la medicación, charlarlo con el médico de cabecera, que probablemente tengan otro trato con ustedes, y me parece que esto es importante, ¿no? Entonces, y sentirse uno cómodo y estar con cierta seguridad que están tomando la medicación en forma correcta. Sí, de hecho en los entrenamientos para colegas y que tuvieron que dar un examen, como decía la doctora Martínez, y certificarse en el tema como un parámetro de calidad, uno de los conceptos que más se refuerzan es el de duración de los tratamientos. Por eso es tan importante la lista, saber para qué y hablarlo con el médico de cabecera. Hay 2 preguntas más. Una voy a contestar rápido para que no quede pendiente, porque no tiene mucho que ver con el foco de lo nuestro. Por supuesto, si los panelistas después quieren contestarla en más profundidad, adelante. Y la segunda, sí, creo que es importante, va en línea con la presentación de la doctora Martínez. Si los anticoagulados tienen riesgo cuando se dan una vacuna intramuscular, bueno, si están en el rango normal de anticoagulación de menos de 3 de ring o hasta 3, no tienen problema, si no, consulten con su médico. Si alguien quiere hablar más del tema, por supuesto, y pasamos a la segunda, que tiene más que ver con el eje de la reunión del día de hoy, que se refiere si los AINE, los analgésicos, los medicamentos para el dolor, dados en forma crónica para un paciente con poliartralgias, están bien, si son el tratamiento adecuado. ¿Qué hace un paciente con dolor con poliartralgias? Bueno, un poco lo fuimos charlando, este tema cuando hablamos en la primera parte de analgésicos. Es común ver gente con poliartralgias. Poliartralgia significa que le duelen distintas articulaciones, ¿sí? Al mismo tiempo que tiene distintos dolores articulares, ¿sí? A veces se ve que tienen dolores articulares en rodilla, en tobillos, en caderas, y generalmente por artrosis, es lo más frecuente en adultos mayores. Un poco lo que les decía al principio, los analgésicos comunes, esos que fuimos hablando, diclofenac, ibuprofeno, todos esos, idealmente no se usan de forma crónica. Digo idealmente porque, como decía Marcelo, es difícil hablar en términos absolutos, ¿sí? Hay algunos pacientes que por ciertas circunstancias tomarán ciertos analgésicos por más tiempo, pero sacando el paracetamol, que es un analgésico que sí podría utilizarse por tiempos más prolongados, el resto de los analgésicos idealmente no deberían usarse de forma crónica, ¿sí? Durante meses o años. Idealmente son periodos cortos, en la menor dosis posible, y suspender. Después habrá que evaluar el caso puntual, porque si realmente hay dolores de múltiples articulaciones a la vez, hay que tomarlo, como yo les decía, como probablemente algo multifactorial, ¿sí? Entonces, obviamente que va a tener un manejo de analgesia, obviamente que va a haber fármacos de por medio, tal vez no los analgésicos estos comunes durante tiempo prolongado, sino buscar otro tipo de analgésico que sea adecuado para esa persona, ¿sí? Y que se pueda mantener en el tiempo. Y en segundo lugar, ver este tema que yo les decía de un manejo más conjunto de distintas aristas, ¿sí? Tanto sea lo físico, el ejercicio físico siempre ayuda, buscar alternativas sociales, culturales, actividades que nos despejen, que nos mejore el ánimo, todo eso va a mejorar estos dolores articulares seguro. Y después, bueno, obviamente habrá que ver caso a caso y ver el por qué, eso en un principio, ¿no? Antes de manejarlo, vemos el porqué de dolores articulares. Se evaluará el caso, se verá qué está pasando, se verá cuál es el manejo más adecuado, pero yo estoy hablando en líneas generales. Un poco esta es la idea de los manejos de los dolores así múltiples, ¿no? Estás silenciado, Pablo. Perdón, muchas gracias
Doctora Martínez, no sé si alguno de los panelistas quiere agregar algún comentario, ya estamos llegando en tiempo. Valoramos con el doctor Vialileu muchísimo el esfuerzo que han hecho. Para nosotros es una prueba muy difícil hablar con un paciente que no le vemos la cara, porque nuestro trabajo se basa en la individualización, en adecuar a cada uno. Como decía recién el doctor Shapira, probablemente uno no le explique de la misma manera a un ingeniero que a un artista. Y ninguna de las dos están mal, dentro de las posibilidades que tenemos nosotros también de comunicar. Y también cada uno de ellos va a tener una inquietud formulada diferente o diferente, y todas igualmente válidas, y contestamos lo que podemos como podemos. Esto, recuerden, es un estudio que sale de poblaciones, potencialmente inadecuado, inapropiado, y después, bueno, está el arte de, si está en esa lista, revisar por qué. Si en este caso está bien, no significa que está mal. No sé, Marcelo, Valeria, si quieren comentar algo más. Por el momento no tenemos más preguntas. Los pacientes, las preguntas que quieran remitirnos en las presentaciones, que va a quedar grabado y accesible, está el mail Equipo Propam, pueden dirigirlas al mail Equipo Propam, les vamos a responder con mucho gusto. No sé, Marcelo, Valeria, doctor Vialileu, especialista en comunicación a pacientes. Sí, quería en primer lugar, primero porque me está preguntando María respecto al ID de la charla de sueño, yo ya se lo pasé por chat, entiendo que es ese. En segundo lugar, pedirles disculpas por algunos inconvenientes que tuvimos con la difusión, por algún error que hubo en el link que se les pasó a la gente. Agradecerle a los profesionales que dieron la charla y agradecerles a la gente que participó de la charla. Simplemente eso, Pablo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Su feedback, sus comentarios, lo que piensan de lo que hicimos, del tema, es muy valioso para nosotros, porque en base a eso vamos a seguir o no trabajando en el tema, o viendo cómo comunicarlo mejor. El doctor Shapira empezó a trabajar en este tema en el año 2004, y bueno, seguimos desarrollando esa línea desde entonces. Así que bueno, convencidos estamos, errores hicimos muchos, vamos a seguir haciendo, pero con la ayuda de ustedes esperamos hacer menos y que sea útil, ser más útiles. Muchas gracias. Gracias. Ahí yo les dejé el mail, si lo quieren en el chat lo van a encontrar, el mail del equipo Propam. Muchas gracias por estar a todas. Gracias. Gracias. Adiós. Beatriz, gracias.